Te voy a contar una historia. Cuando era pequeño y empiezo en la primaria, recuerdo mucho que yo le decía a la maestra, oiga, tengo 3 manzanas, ¿le puedo quitar 5 manzanas? Y la respuesta era que no. Bastante torpe, Milhouse. Yo en ese entonces tenía mi reloj de calculadora de Casio y en ese entonces yo le ponía 3 menos 5 y me daba -2. Para mí, en ese momento, cuando yo veía en la calculadora ese resultado y la maestra me decía que no era posible, yo le decía, oiga maestra, pero aquí mi calculadora dice -2, ¿qué significa eso? ¿Qué es lo que está pasando? Me mandó sentar, me dijo, siéntese, usted siga con sus operaciones, no se le puede quitar y así quédese. No lo entendería. Posteriormente, cuando voy avanzando en la primaria, ya me presentan a los números negativos y ahora vi que sí se podía hacer este tipo de operaciones. Posteriormente, llego a la secundaria y me decían que la raíz de un número negativo no era posible. ¿Por qué me persigue la desgracia? Posteriormente, llego a un nivel universitario y me presentan a los números complejos y me dicen que, ¿qué crees? Sí se puede sacar raíces de números negativos. La gran pregunta es si la matemática es subjetiva o qué rayos está pasando con todo eso. El universo es muy confuso realmente. Y ese es el motivo de este video. Te voy a contar cómo la matemática puede cambiar de acuerdo a quién le preguntes y cuál es el espacio en el que se está trabajando. Si el video te gusta, dale pulgar arriba y únete a los miembros. Aprieta ese botón. Disfruta de 21 cursos de matemáticas universitarias completamente académicos y desde cero. Yo soy el Profe John y esto es Math Fucking Rocks. ¿El 0 es un número natural? Empezamos con la clásica, esa clasificación del 0. Los números naturales, 1, 2, 3, 4, 5 y nos seguimos al infinito. O 0, 1, 2, 3, 4, 5 y vamos al infinito. Ese 0, esa clasificación, esos debates en Twitter, esos debates en el bar, esos debates a la hora de la comida. Imagínate sentados varios matemáticos y les preguntas, ¿el 0 es un número natural o no lo es? Si le preguntas a mi buen amigo Miguel Camaraza, Mates Mike, te va a decir que no. Si me preguntas a mí, yo te voy a decir que sí, el 0 es un número natural. Y si le preguntas también a mi amigo, el doctor Eduardo Sáenz de Cabezón, te va a decir que depende. Todo eso es muy subjetivo, no hay una respuesta única, no hay una respuesta universal. Pareciera que estamos como en ciencias sociales, que la matemática es subjetiva, que depende a quién le preguntes, depende el contexto. Pero toda la vida te han dicho que la matemática es sí o no, no tenemos puntos intermedios. ¡Vamos a ofrecerlo al sacrificio! Resulta que eso es completamente equivocado. La gente que trabaja análisis matemático, desde un inicio, los números naturales se empezaron a trabajar desde la antigüedad. Son los primeros que se empiezan a trabajar desde los romanos, egipcios, árabes y no consideraban al 0 como un número natural. Muchos años después, el 0 ya se le empieza a tratar como una cantidad. Eso se lo debemos a los árabes, que son los que construyen toda esa teoría algebraica, pero antes de ellos, el 0 no era un número, ni siquiera lo consideraban un número. Los que trabajan análisis, existen teorías matemáticas donde empieza la suma desde n igual a 0 hasta el infinito. Pero también hay muchas que son series geométricas, series de potencias que van desde la suma desde n igual a 1 hasta el infinito. Si reformulamos esas teorías, vamos a tener equivalencias. Por eso hay mucha gente que para evitar ese tipo de problemas pone los números naturales unión el 0. Le estamos pegando. Es una manera tradicional de hacerlo. ¡Qué trucazo!, ¿no? Y la gente que trabaja, por ejemplo, álgebra, la gente que trabaja teoría de conjuntos, al 0 lo ven como un número natural, porque de ahí surge todo. Los axiomas de Zermelo-Fraenkel nos dicen que existe un conjunto que no tiene elementos. Ese conjunto es el vacío. Cuando hacemos esos ordinales, los números ordinales, le vamos a hacer una relación de el vacío no tiene elementos con ese número ordinal. Y es así como se van construyendo toda la teoría de números y así construimos a los números naturales.
cuando hacemos esa construcción axiomática de los números naturales, desde el punto de vista de los conjuntistas, el 0 es natural. Pero tenemos también, por otro lado, a los de los axiomas de Peano. Y en los axiomas de Peano nos dicen que existe el 1 y ese es el primer número natural. Dos teorías que se contraponen, dos formas de construir a los números naturales, esas reglas que viven ahí, pero ambas son correctas. De acuerdo a la que tú quieras considerar, va a ser la correcta. Entonces, el número 0 es un natural, depende a quién le preguntes. Y lo que no depende es que te unas a este canal donde vas a tener las dos versiones. En mi curso de análisis real te doy una axiomatización con los axiomas de Peano y en mi curso de teoría de conjuntos vemos esa construcción de los números naturales a partir del vacío, del 0. Dos puntos de vista diferentes, dos cursos de los 22 disponibles. Si no estás en lo básico, toma mi curso de precálculo, que es el nivel medio superior. Y ahora sí, entra a mis cursos, cálculo universitario nivel Harvard, teoría de conjuntos, tenemos análisis matemático real, espacios métricos, probabilidad estadística, álgebra lineal, en fin, todas las matemáticas que tú vas a llevar en la universidad, aquí los tienes. No es divulgación como esto que estoy haciendo ahora, es ejercicios, demostraciones, teoremas, 7 libros para que tú tengas ejercicios a más no poder y practiques las teorías, 7 libros recomendados. Todos los cursos tienen esto, 40 videos, tus 7 libros, ¿qué más quieres? Ahora serán los mejores $2 invertidos de tu vida. Por eso, actualmente hay más de 2,100 personas que pagan la membresía de este canal. Yo no te digo que son buenos, te lo dicen esas personas que respaldan la calidad de mi contenido. Así que aprieta ese botón de unirte. Esta información vale millones. 2 más 2 es igual a ¿qué? Algo tan básico, la suma de dos números. Imagínate que nos regresamos a ese salto cuántico, a cuando iba a la primaria. Y si algún día regresas en el tiempo, no vayas a tocar nada. ¿Y qué diría la maestra cuando yo le diga que 2 más 2 es igual a 1? Que 2 más 2 es igual a 3. ¡Malditos débiles de cerebro! Me va a tachar de tonto, de una persona que no entendió el tema, pero teme que en matemáticas va a depender mucho en el mundo que estemos parados. Si decimos 2 más 2 en el espacio de los enteros, en el espacio de los naturales, en el espacio de los números reales, por supuesto que va a ser 4, pero el 2 no solamente vive ahí, nos podemos ir a otros espacios más extraños. Es así como los matemáticos empezamos las construcciones, que vamos de lo particular y vamos generalizando hasta espacios más locos, por así decirlo. Empiezas con los números naturales, después puedes construir estructuras algebraicas como grupos, anillos, campos, puedes construir categorías, conjuntos de conjuntos y así te vas siguiendo. Y por ejemplo tenemos ahí el álgebra o la aritmética transfinita con esos ordinales, con esos conjuntos en general y vamos dando la caracterización de los números naturales, pero sus propiedades las copiamos, las podemos meter en cualquier objeto, en cualquier conjunto que cumpla, por ejemplo, el principio del buen orden, estas desigualdades. Dados dos números, yo los puedo comparar. Agarro dos números, son iguales, o uno es menor o el otro es mayor. Así de simple, ese es el principio del buen orden. Tenemos primeros elementos y todo ese rollo. Ahora, te voy a dar un ejemplo de cómo 2 más 2 no siempre va a ser 4. Bueno, es y no es. Usted me entiende. Te voy a hablar de los enteros modulares. Agarra los números enteros. Podemos partir desde el 0 para que no te compliques. También pasa lo mismo con los negativos. 0, 1, 2, 3, 4. Me voy siguiendo hasta el infinito. Por ejemplo, yo los puedo partir en pares e impares. Estoy diciéndote que agarro el infinito y estoy partiéndolo en 2. Resulta, aquí cosas locas de la teoría de conjuntos, que esos dos elementos siguen siendo infinitos y tienen la misma cardinalidad, mismo número de elementos. Existe una función que los agarra de la manita y los cuenta 1 a 1. Esas son de las teorías de mi matemático favorito, George Cantor. Pero vamos a lo que es importante para este ejemplo. Si yo puedo partir, por ejemplo, en los que son múltiplos de 3, a los que les falta un 1 para hacer 3 o a los que les falta un 2 para hacer un 3.
Esos son los enteros modulares. Ese es Z3. Fíjate, ¿cómo sería? 0, 1, 2. Solamente vamos a tener 3 representantes de esa partición que hice del infinito. Fíjate, en los que son del 0, solamente vamos a tener a los múltiplos de 3. Sería 3, 6, 9, 12. ¿Por qué? Porque al 6 yo lo puedo ver como 2 por 3 más 0. Ahora, por ejemplo, el 4. 4 yo lo puedo escribir como 3 por 1 más 1. Ese más 1 es el que representa, es el representante de esa clase que, por supuesto, es de equivalencia, que nos va a dar esa representación. Por ejemplo, es 7. 7 es 3 por 2 más 1. Entonces ese 1 representa todos los que podemos escribir como 3 por algo más 1. Y además, ahora tenemos el 3 por algo más 2. Por ejemplo, el 5. El 5 es 3 por 1 más 2. Y así tenemos esos representantes. A todos los metemos ahí y podemos hacer también las sumas. En este caso, 2 más 2, ¿cuánto es? 4, pero el 4 es 3 por 1 más 1. 3 por 1 es el 0. De este espacio solamente me queda el 1. En este mundo tan loco de los números en los enteros modulares, 2 más 2 es igual a 1. Entonces, depende del contexto donde estemos parados, el resultado de esta operación tan simple. Eso también sucede, por ejemplo, en x más y todo elevado al cuadrado. El error típico, x cuadrada más y cuadrada, pero realmente no es un error. Si nos vamos a espacios con característica p, donde p es un número primo, ahí sí se cumple. X más y al cuadrado es x cuadrada más y cuadrada. Y no es, como lo conocemos, x cuadrada más 2xy más y cuadrada. Las respuestas en matemáticas, si nos vamos a espacios más generales, pueden ser prácticamente lo que nosotros queramos. La suma de los ángulos interiores de un triángulo no siempre es 180 grados. Vamos con el ejemplo típico. Agarrar una escuadra. Esas que nos caracterizan a los profesores. Inmediatamente ves a lo lejos caminando alguien con escuadras, ya lo ves mayor a los estudiantes. ¡Un clásico! Es el profesor de matemáticas, el profesor de trigonometría. Y se dice, cuando empiezas en un curso, por ejemplo en secundaria, cuando empiezas a ver ese triángulo, ley de senos, ley de cosenos, teorema de Pitágoras, todo lo que se ve en trigonometría, y te dicen, siempre cuando tú sumas los ángulos interiores de un triángulo, siempre va a ser 180 grados o pi si lo ves con los radianes. Ahora, resulta que la construcción de las matemáticas, o sea, la forma de trabajar matemáticas, es una construcción axiomática. Por ejemplo, yo no sé qué es un punto, pero puedo dar una caracterización axiomática como hizo Euclides para los puntos, para trabajar con ellos. En teoría de números, por ejemplo, o en los axiomas de Peano, como te dije anteriormente, te dice existe un 1. ¿Qué es un 1? No lo sé. ¿Cómo demuestro que existe el 1? No lo puedo hacer. Simplemente estoy agarrando los bichos raros y digo, aquí me encontré un bicho raro y le voy a llamar el 1, le voy a llamar el 0, voy a llamar el conjunto vacío. De esta forma los vamos a estar trabajando con las operaciones. No conozco o no tengo una definición concreta de eso. Más simple, no hay una definición de número. ¿Qué es un número? Van a decir que algo para contar, pero por ejemplo, ¿qué son los alef? Alef es un número. ¿Qué son los números ordinales? ¿Qué es el número pi? ¿A poco has visto, por ejemplo, pi vacas? ¿Has visto phi, la razón áurea, pi borregos, pi manzanas? No lo has visto. Dicen un número es un conjunto, pero regresamos, es un conjunto. Una colección de objetos. Oye, tranquilo, no te pases de listo conmigo, muchacho. Solamente son sinónimos. En la teoría de conjuntos, con los axiomas de Zermelo-Fraenkel, te dice, tenemos el vacío, podemos, un conjunto es igual a otro, si solo si los elementos son iguales uno a uno. Es esa la construcción matemática que nos dan los axiomas, las reglas del juego, y con eso vamos a trabajar. Con los triángulos, estamos hablando de geometría euclidiana. Eso de los triángulos nos lo da el quinto postulado de Euclides. Un postulado es un axioma, pero aplicado a cierta teoría matemática, por ejemplo, o a cierto campo de la ciencia. En este nos dice que, dada una recta
y un punto, por ahí solamente puede pasar una única paralela a la recta que ya tenía. O sea, eso es válido, pero si yo lo cambio, puedo cambiar toda la geometría. De hecho, Lobachevsky demostró que con los otros 4 postulados de Euclides no puedo demostrar el quinto. Es decir, que son independientes. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo lo modifico y digo, tengo una recta y un punto y por ahí pueden pasar, no sé, 27 paralelas, puedo construir una matemática, puedo construir una geometría. De loco está todo esto. Entonces, cuando yo lo cambio y digo que por ahí no pasa ninguna paralela, tenemos geometrías que ya no son planas, por eso se llama geometría plana. Las geometrías euclidianas son geometrías planas. Y si agarro y le doy un chipote y estoy trabajando, por ejemplo, en el globo terráqueo, estoy a lo mejor trabajando en un sumidero, tenemos geometrías hiperbólicas, geometrías no euclidianas. Y entonces podemos estar moviendo esos postulados y hacer nuevas teorías. Y ahí los ángulos interiores de ese triangulito pueden medir más de 180 o menos de 180. Eso nos ayudó para la comprensión del universo. Son las teorías de Riemann, que posteriormente adopta Albert Einstein para dar una explicación a este universo con 4 dimensiones: largo, ancho, alto y el tiempo. Ahora, yo empiezo a cambiar las cosas y empiezo a cambiar esos axiomas, cosas locas suceden. Dividir entre 0. Como te dije, si cambiamos las reglas del juego, podemos estar metiendo axiomas y jugar con ellos. En la teoría de conjuntos tenemos, por ejemplo, que son las bases de la matemática, y cambiamos, por ejemplo, lo que es el axioma de elección, que te dice que dados cierta cantidad de conjuntos, una bolsa de canicas verdes, una bolsa de canicas rojas, una bolsa de canicas azules, va a existir una función que agarre una canica roja, una verde y una azul y las meta en una bolsita. Ese es el axioma de elección. Oye, despacio, cerebrito. Poder elegir un elemento de cada familia de conjuntos y formar otro conjunto. Con eso generamos paradojas muy extrañas. Paradojas como las de la naranja, que con la cáscara, si yo la pelo, puedo cubrir al planeta Tierra. Cosas que físicamente no son posibles, pero matemáticamente sí lo son. Es como cuando hablamos de los infinitos. Números naturales son infinitos, números reales son infinitos, pero los reales son más que los números naturales. Son infinitos más grandes que otros infinitos. Cantor se preguntaba si hay un infinito intermedio. Es la hipótesis del continuo. En 1963 se demuestra que con los axiomas Melo-Frankel no podemos demostrar esa cosa de la hipótesis del continuo. Es como el quinto postulado de Euclides. Si lo quitamos, lo modificamos y yo te digo que ahí en medio hay 2 infinitos, que hay 3 infinitos o hay infinitos infinitos, es válido y se construye una teoría matemática. Podemos empezar a hablar de que las teorías matemáticas extienden los conceptos. Por ejemplo, habla del factorial. Cuando decía el factorial de 6, ¿cuánto es? 6 por 5 por 4 por 3 por 2 por 1. ¿Cuánto es el factorial de un número? Multiplicar todos los números anteriores. Sencillito. Pero si por ejemplo pongo el factorial de 7.4, ¿cuáles son los anteriores? 7.3, pues no es cierto, no pasa así. Y es aquí cuando entra la función gamma. La función gamma viene a generalizar lo que ya trabajábamos con el factorial de un número. Y tenemos ahora sí factorial de fracciones, factorial de números negativos, y es la poderosísima función gamma. Esa función gamma viene a extender la teoría, pero conserva lo que ya teníamos, no lo modificó, simplemente lo extendió. Es como los números complejos que te hablé al principio. La raíz de un número negativo la podemos sacar y tengo toda la teoría de los números reales, pero los complejos solamente extienden y esa sigue siendo válida. Ahora tenemos, por ejemplo, dividir entre 0. El infinito muchas veces lo trabajan como un número. Ponen infinito más infinito, 2 infinitos. Infinito entre infinito se cancelan y es 1. Tú dices, bueno, eso no es posible, o sea, el infinito no es un número, el infinito es como una percepción del mundo, de lo interminable, pero resulta que hay teorías, o es la geometría tropical, que se le da así el nombre, porque se da en el trópico, se da en Brasil, donde el infinito, tenemos a los números reales, unión infinito.
más infinito. Entonces lo estoy trabajando como un número y ahí puedo estar haciendo divisiones entre cero, haciendo, en vez de llevar esa concepción de límite, puedo estar trabajando con el más infinito como si fuera un número. Y esas teorías sirven para resolver problemas específicos de matemáticas, de combinatoria, de probabilidad, y funciona. Estamos agregando cosas que están funcionando. Así trabaja la matemática. Con los axiomas, quizás se me ocurre agregar los pasteles de queso es una axiomatización de la teoría de conjuntos y me ayuda a resolver uno de los 7 problemas del milenio. Esos ceros de la función z de Riemann puede ser. Así trabaja la matemática. Entonces, lo que te enseñaron sobre matemáticas, de que siempre pasa esto, de que son rígidas, no es cierto. Depende mucho del contexto. Si te dicen que son en los números reales, ahí se cumple y es único el resultado. Pero si no te lo dicen, pues tú puedes agarrar espacios más generales y cosas locas suceden. Si el video te gustó, dale pulgar arriba. Si tienes algún otro ejemplo de momentos en los que la teoría no funciona, escribe un comentario y cosas locas pueden suceder. De mi parte ha sido todo. Recuerda, únete a los miembros del canal y disfruta de 22 cursos de matemáticas universitarias completamente académicos y desde cero. Yo fui el profe John y esto fue Math Fucking Rocks.